Bienvenidos a tu rincón oscuro en YouTube, donde las sombras cobran vida y los susurros del más allá te invitan a explorar lo desconocido. En este canal nos sumergimos en los recovecos más profundos de la mente humana y viajamos a través de relatos que hielan la sangre y despiertan los miedos más primitivos. Aquí, cada cuento es una puerta a lo insólito, desde antiguas leyendas urbanas que han pasado de generación en generación hasta relatos originales que te harán cuestionar la realidad misma. No importa si eres un fanático del terror clásico o si buscas algo nuevo que te haga mirar por encima del hombro. Aquí siempre hay algo para cada amante del horror. Ya sea que estés solo en casa, en una noche oscura, o rodeado de amigos, en busca de un escalofrío colectivo, te encuentras en el lugar perfecto para perderte en historias que te dejarán sin aliento. Así que apaga las luces, ponte cómodo y prepárate para adentrarte en el lado más oscuro de la ficción. Suscríbete ahora y no te pierdas ninguno de nuestros aterradores episodios. El último viaje. El sonido del aire, recirculando dentro del casco, resonaba como un latido en mis oídos, un recordatorio constante de mi vulnerabilidad dentro del vacío del espacio. La nave espacial Icarus, una estructura de metal y vidrio, flotaba en la vasta extensión del cosmos, un solitario fragmento de humanidad en el abismo infinito. Desde la cabina de mando, las estrellas se veían como frías chispas en un manto de oscuridad insondable. Este viaje representaba el culmen de mi carrera como astronauta, una misión de exploración a un planeta desconocido al que la NASA había denominado con el enigmático nombre de Erebus. Desde niño había soñado con las estrellas. Mi padre me contaba historias de astronautas y aventureros que desafiaban lo desconocido. Ahora, aquí estaba, cumpliendo mi sueño, pero había una inquietud latente que no podía sacudirme. El nombre Erebus tenía resonancias oscuras, evocando mitos de la antigüedad griega, de dioses y monstruos que habitaban las sombras. El planeta no parecía muy diferente, un orbe envuelto en penumbra con solo unos pocos puntos de luz, posiblemente volcanes en erupción iluminando su superficie. El descenso a la atmósfera de Erebus fue un ballet de precisión técnica y nervios de acero. El calor y la fricción rugían alrededor de la nave mientras penetrábamos la capa superior del planeta. Los sensores se encendieron con datos crudos, temperaturas extremas, composición atmosférica poco amigable, pero sorprendentemente rastros de agua. Aterrizamos en un valle rodeado de formaciones rocosas que se alzaban como garras deformadas hacia el cielo. El paisaje era una combinación de terrenos volcánicos y desiertos de polvo grisáceo. Al bajar la rampa, el aire dentro de mi traje era lo único que me mantenía conectado con la tierra que conocía. Cada paso resonaba en el vacío, un eco de mi presencia en este mundo hostil. Instalé el campamento base cerca de una caverna que parecía ser un refugio natural contra el clima extremo. Los días en Erebus eran cortos y las noches largas y gélidas. Mientras realizaba mis primeras exploraciones, comencé a recoger muestras del suelo y a analizar la atmósfera. La soledad era abrumadora, pero estaba acostumbrado. Era parte del trabajo. Fue durante la primera noche cuando todo cambió. Estaba revisando mis datos cuando el sistema de comunicación de la nave cobró vida con un crujido estático. Al principio, pensé que era una interferencia, pero entonces escuché una voz clara y autoritaria proviniendo de la Tierra. Comandante Ryan, aquí control de misión. Recibimos sus informes. Continúe con la fase 2 de la misión. El problema era que la fase 2 no debía comenzar hasta dentro de 2 días, según el plan original. Fruncí el ceño desconcertado. ¿Había un error en el cronograma? Respondí al mensaje, solicitando confirmación, pero la línea permaneció en silencio. Al día siguiente, mientras exploraba la caverna cercana, el sistema de comunicación volvió a activarse. Esta vez, la voz era diferente, más áspera y apremiante. Comandante Ryan, vuelva a la nave inmediatamente. Peligro inminente. Mi corazón latía con fuerza. ¿Peligro? ¿Qué tipo de peligro podría haber en un planeta aparentemente desolado? Corrí de regreso a la nave, el pánico arañando mi mente. Sin embargo, al llegar, todo parecía en orden.
Mis sistemas no detectaban nada fuera de lo común. Decidí revisar los registros de comunicación, pero no había rastro del mensaje recibido. Era como si nunca hubiera existido. Esa noche, la oscuridad se volvió casi palpable, como una entidad viva, acechando más allá del alcance de las luces de la nave. Dormí inquieto, con sueños perturbadores, de figuras sombrías moviéndose en los rincones de mi visión periférica. Me desperté sudando, la sensación de ser observado persiguiéndome en la vigilia. La siguiente mañana trajo consigo un descubrimiento inquietante. En la caverna encontré símbolos grabados en las paredes, como un lenguaje arcano. No había registro de ninguna civilización que hubiera visitado Erebus antes. Así que, ¿quién había dejado estas marcas? Mientras examinaba las inscripciones, el comunicador se activó nuevamente. Ryan, ¿recuerdas el jardín de tu madre? Me congelé. Esa voz era imposible. Mi madre había muerto hace años. Retrocedí, el miedo transformándose en una presencia física que oprimía mi pecho. No podía seguir ignorando lo obvio. Algo estaba jugando con mi mente. Espera un momento. Antes de continuar con este espeluznante relato, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Así, no te perderás ninguno de los aterradores cuentos que tenemos preparados para ti. Además, si estás disfrutando de esta historia, no olvides darle like y compartirla con tus amigos para que ellos también puedan experimentar el miedo en su máxima expresión. ¿Tienes algún cuento de terror que te gustaría que narráramos? Déjalo en los comentarios. Nos encantaría saber tus sugerencias. Ahora, sin más preámbulos, ajusta bien tus audífonos y prepárate para seguir explorando los rincones más oscuros y perturbadores de nuestra imaginación. ¡Vamos allá! Desesperado por respuestas, empecé a analizar las grabaciones de los mensajes recibidos. Descubrí frecuencias ocultas y patrones de audio que no deberían estar allí. Era como si alguien o algo estuviera infiltrándose en mis comunicaciones. La paranoia se intensificaba. Cada palabra parecía contener una amenaza, cada sonido un presagio. Durante una de mis incursiones en la caverna, me encontré con algo aún más aterrador. Restos humanos, desgastados por el tiempo. Los esqueletos estaban esparcidos en posiciones que sugerían una muerte violenta. Pero, ¿quiénes eran? No había registro de misiones previas a Erebus. Era como si estos exploradores hubieran sido borrados de la historia. El tercer mensaje llegó mientras estaba analizando los restos. Era una transmisión de la NASA, pero esta vez, dos voces discutían entre sí. Una de ellas, la familiar voz de control de misión. La otra, una voz desconocida y siniestra. Comandante Ryan, no confíe en las instrucciones previas. Destruya el transmisor y evacúe inmediatamente. No, siga con la misión. La información es crucial. El conflicto en las instrucciones aumentaba mi desconcierto y pavor. No podía discernir cuál era cuál. Cuál era una trampa. Decidí seguir explorando la caverna, guiado por un impulso irracional de descubrir la verdad. Fue entonces cuando lo vi. Una figura, humanoide, pero distorsionada, como una sombra materializada. No era un fantasma, sino una entidad tangible. Sus ojos, brillando con una malicia indescriptible, se movió hacia mí con una lentitud deliberada, y el aire a su alrededor se volvió helado. ¿Quién eres?, grité, mi voz resonando en la caverna vacía. La criatura no respondió con palabras. En cambio, su presencia proyectó imágenes en mi mente. La historia de una antigua civilización que había perecido en Erebus, devorada por una fuerza oscura. Sentí su desesperación, su dolor y su advertencia. Corrí de regreso a la nave, mi mente en un torbellino de confusión y terror. Al revisar nuevamente los sistemas de comunicación, descubrí una transmisión oculta. Era de un grupo dentro de la NASA que había enviado la misión sabiendo del peligro. Querían estudiar la entidad a costa de cualquier vida humana. La traición dolía más que cualquier amenaza física. Había sido enviado a morir, un peón en un juego de poder y curiosidad científica. Mi misión se había transformado en una lucha por sobrevivir y exponer la verdad.
La noche cayó con una oscuridad casi sólida. El ente había seguido mis pasos hasta la nave. Sentí su presencia antes de verlo. Estaba en la entrada, su forma oscura, contrastando con las luces frías de la cabina. No podía luchar contra él con fuerza física. Decidí utilizar la tecnología a mi disposición. Activé un campo de contención de energía, algo experimental que se suponía podía atrapar partículas. El campo parpadeó alrededor de la entidad, que se retorció y gritó. Un sonido que reverberó mi alma. Mientras la entidad estaba atrapada, pude estudiar su composición. No era solo energía o materia, era una mezcla de ambas. Una forma de vida que existía entre dimensiones. Comprendí que la única manera de destruirla era sobrecargar el campo, pero eso también significaría la destrucción de la nave y, probablemente, mi vida. Tomé la decisión, programé la sobrecarga y grabé un mensaje final explicando todo lo que había descubierto. Mis manos temblaban mientras ajustaba los controles, pero mi resolución era firme. Si no sobrevivía, al menos la verdad llegaría a la Tierra. Comandante Ryan a control de misión. Este es mi informe final. He descubierto la presencia de una entidad en Erebus que representa una amenaza para cualquier explorador futuro. Estoy activando un protocolo de contención que debería neutralizarla. Si están escuchando esto, asegúrense de que ningún otro humano ponga un pie en este planeta. La nave vibró cuando el campo de energía se sobrecargó. La entidad se desintegró en una explosión de luz y sonido. Sentí una paz extraña mientras la oscuridad me envolvía, sabiendo que mi sacrificio no sería en vano. En la Tierra, el mensaje llegó. La NASA no pudo ocultar la verdad. Erebus se convirtió en un símbolo de advertencia y mi nombre en un recordatorio de los límites que no debemos cruzar. La exploración espacial continuó, pero con una nueva humildad, una nueva apreciación de los misterios y peligros que acechan en la vastedad del universo. Cada semana les traemos nuevas historias que desafiarán su valentía y pondrán a prueba sus nervios. Además, no olviden darle like a este video si les está gustando y compartirlo con sus amigos para que también se unan a esta aventura terrorífica. Y ahora, sin más preámbulos, volvamos a la historia y adentrémonos aún más en las sombras. Prepárense para lo que está por venir. El eco del espacio. La vasta negrura del espacio se extendía más allá de lo imaginable. Una oscuridad sin fin que envolvía la diminuta nave espacial Aurora. Desde el ventanal de la cabina de mando podía ver el resplandor lejano de las estrellas, puntitos brillantes en un océano de vacío. Era mi primera misión como comandante y el peso de la responsabilidad recaía pesadamente sobre mis hombros. Comandante Drake, estamos a punto de acoplar la nave a la estación espacial Derelict 7, informó la voz metálica del sistema de comunicación. Me ajusté el casco, tratando de calmar mis nervios. La estación había estado abandonada durante años, después de que se perdiera contacto con su tripulación original. Nuestra misión, investigar lo sucedido y evaluar si era posible reactivar la estación para futuras misiones. El comandante anterior, el capitán Reynolds, era una figura legendaria en la NASA. Su desaparición, junto con su tripulación, era un misterio sin resolver. Desde pequeño había soñado con seguir sus pasos y ahora, aquí estaba, al borde de descubrir qué le había sucedido. La estación apareció a nuestra vista, una silueta gigantesca y sombría contra el telón de la inmensidad espacial. Mientras nos acercábamos, los detalles de su estructura corroída se hicieron visibles. Paneles metálicos desgastados, ventanas rotas y una atmósfera de abandono que parecía casi palpable. Prepárense para el desembarque, ordené a mi equipo. Éramos 4 en total. La doctora Elena Morales, una experta en bioquímica, el ingeniero Jack Sullivan, un genio con la maquinaria, y la piloto Kenny Ray, cuyos reflejos eran tan rápidos como su lengua afilada. Una vez dentro de la estación, la oscuridad nos envolvió. Nuestros trajes espaciales proporcionaban luz suficiente para ver a nuestro alrededor, revelando un corredor largo y desolado. El aire estaba enrarecido.
un recordatorio constante de que esta estructura había sido dejada a su suerte en el vacío. ¿Sientes eso?, preguntó Kelly, su voz un susurro en la oscuridad. ¿Sentir qué?, respondió Jack, su tono un tanto sarcástico. Como si algo nos estuviera observando, dijo Kelly, su voz temblando ligeramente. Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. No había nada en el radar, ninguna señal de vida, pero la estación misma parecía tener un aura, una presencia que resultaba inquietante. La primera noche fue tranquila, o al menos eso parecía. Nos habíamos instalado en lo que alguna vez fue la sala de control. Era un espacio amplio, con monitores apagados, paneles de control desactivados y sillas vacías. Nos turnamos para vigilar, aunque la sensación de ser observados nunca desapareció del todo. A la mañana siguiente, decidí explorar más a fondo. Jack, Elena, revisen el sistema de soporte vital. Kelly, ven conmigo. Vamos a buscar el diario de la misión del Capitán Reynolds. Nos adentramos en los corredores, iluminando con nuestras linternas los restos de lo que había sido un lugar de trabajo vibrante. Las paredes estaban cubiertas de manchas oscuras y marcas de arañazos. ¿Qué crees que causó esto?, preguntó Kelly, señalando una serie de marcas profundas en el metal. No estoy seguro, respondí, sintiendo que el misterio se profundizaba. Llegamos a la oficina del Capitán Reynolds. Era una habitación pequeña, con un escritorio desordenado y una estantería llena de libros y documentos. Comencé a buscar entre los papeles, esperando encontrar alguna pista. Fue Kelly quien lo encontró. Un viejo diario con la cubierta desgastada y las páginas amarillentas por el tiempo. Lo abrí con cuidado y comencé a leer. Diario del Capitán Reynolds. Día 1. Hoy hemos acoplado la Derelict 7. La tripulación está emocionada, pero hay una tensión en el aire que no puedo identificar. La estación ha estado abandonada durante demasiado tiempo. Hay algo aquí que no puedo explicar. Pasé las páginas rápidamente, leyendo las entradas con creciente inquietud. Día 7. Algunos de nosotros hemos comenzado a escuchar cosas. Voces, susurros en la oscuridad. No hay nadie más aquí, pero se siente como si estuviéramos siendo observados. La doctora Weiss dice que podría ser el estrés, pero no estoy tan seguro. Día 14. La situación está empeorando. Hemos encontrado marcas extrañas en las paredes y algunos de los monitores han comenzado a funcionar por sí solos. Anoche, el ingeniero Marcos desapareció. No puedo explicar lo que está sucediendo. Mis manos temblaban mientras pasaba la página. Día 21. Estamos perdidos. No hay forma de contactar con la Tierra y la estación parece estar viva. Escuchamos golpes en las paredes y las luces se apagan y encienden sin razón. Esta podría ser mi última entrada. Si alguien encuentra esto, por favor, no intenten reactivar esta estación. Cerré el diario, sintiendo un nudo en el estómago. Tenemos que salir de aquí, dije a Kelly, cuya cara estaba pálida. ¿Y los demás?, preguntó, su voz apenas un susurro. Primero los encontramos, luego nos vamos, respondí, tratando de mantener la calma. El ambiente en la estación parecía haber cambiado. Las sombras eran más profundas y el aire más pesado. Algo había despertado y sabíamos que no estábamos solos. No importaba cuánto nos esforzáramos en ignorarlo. La Derelict 7 tenía un secreto oscuro que estábamos a punto de desentrañar. La primera señal de que algo estaba terriblemente mal fue un ruido sordo que resonó a través de la estación. Un sonido profundo y resonante, como si algo enorme se moviera en las entrañas de la estructura. Kelly y yo corrimos de regreso a la sala de control, donde encontramos a Jack y Elena en estado de alarma. ¿Qué diablos fue eso?, preguntó Jack, su rostro reflejando una mezcla de miedo y curiosidad. No lo sé, pero no podemos quedarnos aquí, respondí, tratando de mantener la voz firme. Tenemos que averiguar qué está causando esos ruidos y salir de aquí lo antes posible. Comenzamos a movernos por los corredores.
nuestras linternas iluminando las paredes metálicas cubiertas de signos de deterioro. La estación parecía vibrar con una energía inquietante, como si algo o alguien estuviera acechando en las sombras. Llegamos a la sala de máquinas, donde el ruido era más fuerte. «Ahí está», dijo Elena, señalando una abertura en el suelo de la sala. «Parece que viene de ahí abajo». «¿Bajamos?», preguntó Jack, ya preparándose para descender. «No hay otra opción», dije, sintiendo que cada paso nos acercaba más al centro del misterio de la Derelict 7. Descendimos por una escalera estrecha y llegamos a una sala subterránea donde el sonido era casi ensordecedor. Las paredes estaban cubiertas de una sustancia viscosa y negra que parecía palpitar con vida propia. «Esto no es normal», dijo Elena, examinando la sustancia con su equipo. «Es como si la estación misma estuviera viva». De repente, las luces parpadearon y se apagaron, sumiéndonos a todos en una oscuridad total. Podía escuchar la respiración acelerada de mis compañeros y el sonido del latido de mi propio corazón. Luego, un susurro suave, pero claramente audible, llenó el aire. «No están solos». El pánico se apoderó de nosotros. «¡Tenemos que salir de aquí!», grité. «¡Tenemos que salir de aquí!», grité. Pero antes de que pudiéramos movernos, una figura emergió de las sombras. Era alta y delgada, con ojos que brillaban con una luz antinatural. «Bienvenidos», dijo la figura, con una voz que parecía venir de otro mundo. «He estado esperando». «¿Quién eres tú?». «Soy el que queda de la tripulación original. Nos convertimos en parte de la estación y ahora somos uno con ella». «¿Qué les pasó?». «Nosotros cambiamos. La estación nos transformó. Ahora somos sus guardianes. Tenemos que salir de aquí. No queremos hacerles daño». «No pueden irse. Ahora son parte de nosotros». La figura se desvaneció en la oscuridad y el pánico volvió a apoderarse de nosotros. «¡Rápido! ¡Subamos!», ordené, y comenzamos a ascender la escalera a toda prisa. Pero la estación tenía otros planes. Las paredes comenzaron a moverse, cerrándose y atrapándonos. Jack fue el primero en caer, atrapado por una de las estructuras móviles. «¡Jack!», gritó Elena, pero no pudimos hacer nada para salvarlo. Corrimos hacia la sala de control, nuestras mentes en un estado de pánico absoluto. Cada paso que dábamos, la estación parecía responder, como si estuviera jugando con nosotros. Llegamos a la sala de control y cerramos la puerta detrás de nosotros, tratando de ganar algo de tiempo. «Tenemos que encontrar una manera de desconectar la estación», dijo Kelly, su voz llena de desesperación. «El diario del capitán», recordé, mencionó algo sobre los sistemas de control. Tal vez hay una forma de apagarlo todo. Comenzamos a buscar frenéticamente en la sala de control, tratando de encontrar cualquier pista que pudiera ayudarnos. Finalmente, Elena encontró un panel oculto detrás de uno de los monitores. «Esto podría ser», dijo, abriendo el panel para revelar una serie de interruptores y botones. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Kelly, sus ojos llenos de incertidumbre. Comenzamos a manipular los controles, tratando de seguir las instrucciones del diario, pero antes de que pudiéramos hacer mucho progreso, las luces parpadearon de nuevo y la figura reapareció en la sala. «No pueden detenernos», dijo con una voz fría y calculadora. «La estación es más poderosa de lo que creen». Sentí un nudo en el estómago, pero no podíamos rendirnos ahora. «¡Sigue trabajando!», le grité a Elena, mientras Kelly y yo intentábamos distraer a la figura. Elena trabajó con rapidez, sus manos moviéndose con destreza sobre los controles. «¡Lo tengo!», gritó finalmente, y un zumbido resonó a través de la estación. La figura se desvaneció en un grito de ira, y las paredes dejaron de moverse. El silencio llenó el espacio, y por un momento todo parecía estar en calma. ¿Lo logramos?», preguntó Kelly, su voz temblando. «Creo que sí», respondí, sintiendo una oleada de alivio. «Ahora
Salgamos de aquí antes de que algo más suceda. Nos movimos con rapidez, tratando de no pensar en los horrores que habíamos enfrentado. Llegamos a la nave Aurora y nos apresuramos a abordarla. Mientras nos alejábamos de la estación, sentí una mezcla de alivio y tristeza por lo que habíamos dejado atrás. «Comandante, ¿qué haremos ahora?», preguntó Elena, su voz aún temblorosa. «Regresaremos a la Tierra y contaremos lo que pasó aquí», respondí. «La Derelict 7 debe ser dejada en paz. No es un lugar para los vivos». La nave aceleró, alejándonos de la estación y llevándonos de regreso a casa. Pero aunque nos alejábamos de la Derelict 7, sabía que nunca podríamos olvidar lo que habíamos visto y experimentado. La estación había dejado una marca en nosotros, una sombra que llevaríamos para siempre. Al final, había aprendido una lección valiosa. El espacio, en toda su belleza y misterio, también era un lugar de peligro y oscuridad. Y aunque nuestra misión había terminado, el eco de la Derelict 7 seguía resonando en nuestras mentes, un recordatorio de los límites de nuestro conocimiento y el poder de lo desconocido. Mientras la Aurora se alejaba de la Derelict 7, el silencio en la cabina era ensordecedor. Cada uno de nosotros estaba sumido en sus propios pensamientos, tratando de procesar lo que acabábamos de experimentar. La pérdida de Jack pesaba sobre nosotros, un recordatorio constante del precio que habíamos pagado por nuestra curiosidad. Elena fue la primera en romper el silencio. «Comandante Drake, ¿cree que realmente logramos desactivar la estación?». Miré por la ventana hacia la estructura que se empequeñecía en la distancia. «Honestamente, no lo sé, pero hicimos todo lo que pudimos». Kelly piloteaba la nave. Habló sin apartar la vista de los controles. ¿Y si no fue suficiente? ¿Y si esa cosa encuentra una manera de reactivarse? La pregunta quedó suspendida en el aire, una posibilidad aterradora que ninguno de nosotros quería contemplar. «Entonces, tendremos que asegurarnos de que nadie más se acerque a ese lugar», respondí con firmeza. «Nuestra misión ahora es advertir a la Tierra sobre los peligros de la Derelict 7. El viaje de regreso a la Tierra pareció eterno. Cada uno de nosotros lidiaba con el trauma a su manera. Elena se sumergió en el análisis de los datos que habíamos logrado recopilar, buscando una explicación científica para lo que habíamos presenciado. Kelly se mantenía ocupada con las tareas de pilotaje, evitando hablar más de lo necesario. Yo pasaba horas mirando las estrellas, preguntándome si había otros seres oscuros esperando ser descubiertos en la vastedad del espacio. Cuando finalmente entramos en la órbita terrestre, una mezcla de alivio y ansiedad nos invadió. ¿Cómo explicaríamos lo que habíamos visto? ¿Nos creerían? El aterrizaje fue recibido con una mezcla de celebración y confusión. Nuestro regreso prematuro y la ausencia de Jack no pasaron desapercibidos. Tan pronto como pusimos un pie fuera de la nave, fuimos separados para ser interrogados. Pasé horas relatando nuestra experiencia a un panel de científicos y oficiales de alto rango. Vi la incredulidad en sus ojos, la forma en que intercambiaban miradas escépticas mientras describía la entidad que habíamos encontrado y cómo la estación parecía cobrar vida. «Comandante Drake», dijo finalmente uno de los oficiales, «entienda que lo que nos está contando es difícil de creer. Necesitaremos pruebas concretas antes de tomar cualquier acción». «Las pruebas están en la Derelict 7», respondí, sintiendo la frustración crecer dentro de mí. «Tienen que declarar esa estación como zona prohibida. No pueden arriesgar más vidas». Después de días de debate y discusiones, finalmente se tomó una decisión. La Derelict 7 sería puesta en cuarentena, prohibiendo cualquier misión futura hasta que se pudiera realizar una investigación exhaustiva a distancia. En los meses siguientes, Elena, Kelly y yo luchamos por adaptarnos de nuevo a la vida en la Tierra. Nos reuníamos con frecuencia, unidos por la experiencia compartida que nadie más podía entender completamente. Hablábamos de Jack, recordando su valentía y su sacrificio, y a veces, en las noches más oscuras, nos preguntábamos si habíamos hecho lo suficiente.
si la entidad de la Derelict 7 realmente estaba contenida. Un año después de nuestro regreso, recibí una llamada urgente del Centro de Control de Misiones. Comandante Drake, dijo la voz al otro lado de la línea. Hemos detectado una señal proveniente de la Derelict 7. Creemos que está intentando comunicarse. Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. Sabía que nuestra historia con la Derelict 7 no había terminado. Mientras miraba por la ventana hacia el cielo estrellado, me di cuenta de que algunos ecos del espacio nunca se desvanecen por completo. Y quizás, solo quizás, aún teníamos un papel que jugar en este misterio cósmico. 5 años habían pasado desde nuestra fatídica misión a la Derelict 7. El mundo había cambiado, pero los recuerdos de aquella experiencia seguían tan vívidos como el primer día. La llamada que recibí sobre la señal proveniente de la estación fue solo el principio de una nueva odisea, una que nos llevaría a los confines no solo del espacio, sino de nuestra propia comprensión del universo. Elena, Kelly y yo nos reunimos en el Centro de Control de Misiones, convocados por la urgencia de la situación. La sala estaba llena de científicos y militares de alto rango, todos con los ojos fijos en la pantalla principal que mostraba una serie de ondas pulsantes. La señal comenzó hace 72 horas, explicó el Dr. Hoffman, jefe del proyecto de monitoreo de la Derelict 7. Al principio pensamos que era una anomalía, pero se ha mantenido constante. Es una secuencia repetitiva, casi como un código. Elena se acercó a la pantalla, sus ojos brillando con una mezcla de fascinación y temor. Es similar a las frecuencias que detectamos cuando la entidad se comunicó con nosotros. Un silencio tenso cayó sobre la sala. La mención de la entidad aún provocaba escalofríos entre quienes conocían nuestra historia. ¿Qué opciones tenemos?, pregunté, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre mis hombros. El general Ramírez, un hombre de rostro severo y ojos penetrantes, se adelantó. Hemos considerado varias opciones, comandante Drake. Desde destruir la estación a distancia hasta enviar drones no tripulados. Pero la verdad es que necesitamos más información, y para eso necesitan que volvamos, completó Kelly. Su voz, una mezcla de resignación y determinación. El silencio que siguió fue toda la confirmación que necesitábamos. En las semanas siguientes nos sometimos a un intenso entrenamiento. Esta vez no iríamos desprevenidos. Nuevos trajes espaciales equipados con la última tecnología, armas diseñadas para enfrentar amenazas desconocidas y un sistema de comunicación que esperábamos nos mantendría en contacto constante con la Tierra. La noche antes del lanzamiento, los tres nos reunimos en la azotea del centro de entrenamiento. El cielo estaba despejado, las estrellas brillaban con una claridad que parecía burlarse de los secretos que ocultaban. ¿Creen que algo de él siga allí?, preguntó Kelly. Su voz, apenas un susurro. Ninguno respondió. La posibilidad era demasiado dolorosa, demasiado aterradora para contemplarla en voz alta. El lanzamiento fue transmitido en vivo a todo el mundo. Esta vez no éramos solo un equipo de exploración, éramos la esperanza de la humanidad de entender algo que desafiaba toda explicación. Mientras nos acercábamos a la Derelict 7, el nudo en mi estómago se apretaba. La estación parecía igual que antes, una estructura solitaria en el vacío del espacio, pero sabíamos que las apariencias engañaban. «Preparados para el acoplamiento», anunció Kelly, sus manos firmes en los controles. El momento de contacto con la estación fue anticlimático. No hubo rugidos, ni temblores, ni voces misteriosas, solo el sonido metálico de las esclusas conectándose. «Equipo Alfa, tienen luz verde para proceder», vino la voz del control de misión a través de nuestros comunicadores. Nos miramos unos a otros, un último momento de conexión antes de enfrentarnos a lo desconocido. Con un asentimiento abrimos la escotilla y entramos en la Derelict 7. Los pasillos estaban tal como los recordábamos, pero había algo diferente en el aire, una energía palpable,
como electricidad estática que hacía que el vello de la nuca se erizara. La señal proviene del nivel inferior, informó Elena, consultando su equipo. Donde encontramos... No necesitó terminar la frase. Todos sabíamos a qué se refería. Descendimos con cautela, cada paso resonando en el silencio sepulcral de la estación. La sala donde habíamos tenido nuestro primer encuentro con la entidad estaba ante nosotros, la puerta entreabierta como una invitación siniestra. ¿Están listos?, pregunté, mi mano en el arma. Elena y Kelly asintieron. Sus rostros, una máscara de determinación. Empujé la puerta y entramos. Lo que vimos dentro desafió toda lógica y razón. La sala se había transformado en una especie de cámara orgánica, donde paredes pulsantes y suelos que parecían respirar. Y en el centro, una masa de energía fluctuante que tomaba formas cambiantes, a veces humanoide, a veces completamente alienígena. «Bienvenidos de nuevo», resonó una voz que parecía venir de todas partes y de ninguna. «¿Quiénes son ustedes?», pregunté, luchando por mantener la compostura. La entidad se expandió, llenando la sala con una luz cegadora. «Somos los guardianes de los espacios entre espacios, los custodios de los secretos del universo. Y ustedes, hermanos, han demostrado ser dignos de conocer la verdad». Lo que siguió fue una revelación que cambiaría para siempre nuestra comprensión del cosmos. La entidad nos mostró visiones de realidades paralelas, de civilizaciones que existían más allá de nuestra percepción, de fuerzas que moldeaban el tejido mismo del universo. Aprendimos que la Derelict 7 no era solo una estación espacial, sino un nexo, un punto de convergencia entre dimensiones. La tripulación original no había muerto, se había transformado, evolucionado para convertirse en parte de algo mucho más grande. ¿Y Jack?, preguntó Kelly, su voz temblorosa. Como respuesta, una figura familiar se materializó frente a nosotros. Era Jack, pero no como lo recordábamos. Su forma era etérea, sus ojos brillaban con el conocimiento de eones. «Estoy bien», dijo con una voz que parecía contener el eco de 1000 voces. «He visto maravillas que no pueden imaginarse, y ahora ustedes también las verán». En ese momento entendimos que estábamos al borde de una nueva era. La humanidad ya no estaba sola en el universo. Éramos parte de una red cósmica infinitamente más vasta y compleja de lo que habíamos imaginado. Pasamos días, tal vez semanas, en la Derelict 7, aprendiendo y experimentando cosas que desafiaban nuestra comprensión. Cuando finalmente regresamos a la Tierra, sabíamos que nada volvería a ser igual. El mundo recibió nuestras revelaciones con una mezcla de asombro, miedo y esperanza. Se formaron nuevas alianzas internacionales, se redirigieron recursos hacia la exploración espacial y la investigación interdimensional. La Derelict 7 se convirtió en un símbolo, no de terror, sino de las infinitas posibilidades que nos esperaban. En cuanto a nosotros, Elena, Kelly y yo nos convertimos en embajadores de esta nueva era. Viajamos por el mundo, compartiendo lo que habíamos aprendido, preparando a la humanidad para su lugar en un cosmos infinitamente más vasto y maravilloso de lo que habíamos imaginado. Y en las noches, cuando miraba al cielo estrellado, ya no sentía miedo o incertidumbre. En cambio, sentí una conexión profunda con el universo, sabiendo que cada estrella, cada planeta, cada rincón del espacio contenía ecos de una historia infinita de la que ahora formábamos parte. El eco del espacio ya no era un susurro distante, era una sinfonía cósmica, y nosotros apenas estábamos aprendiendo a escuchar sus primeras notas. Fin. Antes de despedirnos, les pedimos que mantengan la guardia alta y presten atención a esos susurros en la oscuridad.
esos ruidos inexplicables en la noche y esas sombras que parecen moverse justo fuera de nuestro campo de visión. Porque como bien sabemos, el verdadero terror no está solo en las historias que contamos, sino en lo que no podemos ver ni explicar. Suscríbete a nuestro canal para estar al pendiente de las actualizaciones. Gracias por sintonizarnos esta noche. Descansen bien, si pueden. Y recuerden, el miedo siempre está al acecho, esperando su momento para atacar. Hasta la próxima y que tengan una noche espeluznante.